Bueno, hola chicos y chicas. En este vídeo voy a repasar de forma muy breve lo que era el concepto del átomo. Ya lo estudiamos, ya lo vimos en clase, pero bueno, os lo voy a hacer para que lo tengáis aquí. Y repito, es un repaso breve, ¿vale? No nos podemos quedar solo con este vídeo, lo tenemos que completar con nuestros apuntes. Bien, en primer lugar, todos sabemos ya que estamos compuestos por átomos. Pero en estos átomos, a su vez, están compuestos por otras partículas que se llaman partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que un átomo. En estas partículas se colocan, digamos que en dos partes bien diferenciadas dentro de un átomo. Por un lado en una corteza y por otro lado en un núcleo. Y en la corteza y en el núcleo hay partículas diferentes. ¿Qué tenemos en la corteza? Bueno, pues en la corteza hay electrones de carga negativa y masa muy pequeña que están girando alrededor del núcleo a una distancia muy grande. La distancia que hay de aquí a aquí es enorme. Pregunta, ¿hay algo aquí en el medio? No. ¿No hay átomos? ¿No hay aire? No. Aire, si os acordáis, aire está formado pues, por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y otros gases. Vale, pues esto de aquí son dos átomos. Si esto es un átomo, aquí dentro no pueden caber otros dos. Vale, entonces entre esto hay vacío. Vale, no hay nada aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, siguiente pregunta, o siguiente parte. En el núcleo, ¿qué tengo? Bueno, pues, si en la corteza tengo electrones, en el núcleo lo que voy a tener son protones que tienen una carga positiva y neutrones que no tienen carga. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, aunque aquí parezca que son de igual tamaño, realmente el protón y el neutrón tienen una masa mucho mayor que la del electrón. Entonces, ¿dónde está acumulada toda la masa del átomo? Bueno, toda no, pero prácticamente toda la masa del átomo está acumulada en el núcleo. ¿Vale? Este sería el núcleo y tiene casi toda la masa del átomo. Bien, continuamos. ¿Cómo podemos representar los átomos? Vale, pues ya sabemos que los átomos se representan mediante un símbolo químico y dos números. ¿Qué números son estos? Vale, los números son el número atómico, que es el número de protones que tiene el núcleo, y el número másico, que es el número de protones y neutrones que tiene un átomo en el núcleo. ¿Qué es esto del símbolo? Vale, el símbolo pues, puede ser una letra o dos letras, la primera mayúscula, en la que simboliza el nombre que le damos al átomo. Estos nombres pueden venir del griego, del latín, como por ejemplo la plata. La plata sería AG, pues viene del latín argentum, oro, AO, aurum, pero también pueden simbolizar pues países o continentes, por ejemplo el europeo, pues en honor a Europa. Bueno, también podría ser a la diosa griega Europa. No lo sé exactamente, eso tendría que investigarlo. O en honor a científicos como el Einsteinio, por ejemplo. Bien, en honor a Einstein. Bien, entonces por un lado decimos que lo representamos por un símbolo químico. En este caso de aquí, este átomo representa el helio. ¿Por qué sé que es el helio? Porque tiene dos protones, es decir, su número atómico, si tiene dos protones, su número atómico Z es 2. ¿Cuál va a ser su número másico? Bien, pues si yo me fijo en su núcleo, el número de neutrones es 2. Bien, pues el número másico A va a ser la suma de estos dos. 2
más 2, es decir, 4. ¿Y cómo se representa esto? Bien, se representaba mediante el símbolo y aquí a la izquierda y arriba se pone el número másico, 4, y aquí abajo y a la izquierda el número atómico, 2. Pues esta sería la representación para este átomo. De forma genérica, por un lado un símbolo, arriba a la izquierda el número másico, A, abajo a la izquierda el número atómico, Z. Vale, fijaros que la A y la Z pues pueden ser confusos. Atómico, Z en vez de la A. Másico, A. Vale, pero bueno, vosotros ya estáis al tanto de este detalle, entonces ya no vais a caer en la trampa. Si os dicen que A es 8, sabéis que ese A es el número másico y 8 es la suma de los protones y los neutrones que hay en un núcleo. ¿Qué carga tiene un átomo? Un átomo tiene una carga neutra, es decir, no tienen una carga neta. Si no tienen carga neta, es decir, o son neutros, ¿qué implica? Bueno, pues implica que tienen igual número de protones que de electrones. Fijaros en este caso de aquí, ¿cuántos protones tiene? 2. ¿Y cuántos electrones tiene? Pues otros 2. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el helio tiene protones 2, electrones 2, y si yo mirase el núcleo, neutrones 2. Pregunta: ¿qué pasaría si ganase un electrón? ¿Puede pasar eso? Sí. Y si gana un electrón, ahora este átomo nuevo en el que gana un electrón recibe un nombre específico y se llama anión o ión negativo. Fijaros que el anión o ión negativo aquí ganó un electrón. Lo voy a volver a poner. Fijaros cómo se mueve y ganó un electrón. Captó ese electrón. Entonces, pregunta, ¿qué carga va a tener ahora este átomo? Pues si tiene 3 cargas negativas y 2 cargas positivas, pues ahora va a tener una carga negativa. Por ejemplo, si fuese en el caso, este es el caso del helio, pero si fuese el caso del flúor, y el flúor ganase un electrón, habría que simbolizarlo aquí, con un símbolo menos. Si, por ejemplo, en el caso del oxígeno, si ganase 2 electrones, habría que poner menos 2. Vale. ¿Puede ocurrir que en vez de ganar ceda electrones? Sí. Y si lo hace, esos son cationes o iones positivos. En este caso, cede electrones. Fijaros cómo este átomo va a ceder un electrón. Y entonces, si cede un electrón, ahora ¿qué tiene? Tiene 2 cargas positivas y una negativa. Entonces va a tener una carga positiva a mayores. Imaginaros que esto le ocurriese al sodio. Si el sodio gana un electrón, pierde un electrón, va a quedarse con una carga más. Entonces eso se pone aquí, más. O en el caso del calcio, el calcio suele perder 2, entonces tendría que poner 2 más. ¿Vale? Este simbolito de aquí simboliza, este signo de aquí simboliza la carga que tenga, en este caso, el ión. El ión positivo si cede electrones o el ión negativo si capta electrones. ¿Qué me identifica a mí a un átomo? Bien, el átomo, yo tengo diferentes átomos porque cada átomo en su núcleo tiene un número de protones diferentes. Y entonces el número de protones se representaba un número, que era el número atómico. Entonces, cada átomo diferente tiene un número atómico diferente. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un Z de 1, el helio un Z de 2, el litio un Z de 3 y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cada átomo
es diferente y en su núcleo pues tiene protones diferentes. Entonces, pregunta, ¿puede haber átomos de un elemento que tengan neutrones diferentes? Es decir, para un mismo átomo que tengan todas las mismas zetas, es decir, Z1, 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 puede ser que haya o tenga en el núcleo neutrones diferentes. Sí, puede ser. Y estos son los isótopos. Por ejemplo, en la figura que tenemos aquí, ¿cuál es el número Z? Muy bien, el número Z es este de aquí, el número atómico. Z es 3. Entonces, para el litio, Z es 3. Y siempre va a ser 3. ¿Vale? Si yo tuviese otro Z, otro Z4, Z2, pues sería otra sustancia, ya no otro elemento, ya no sería el litio. ¿Y qué me indica este Z3? Que en el núcleo tiene 3 protones. Pero si yo me fijo aquí, yo tengo aquí este número 8, este número 7 y este número 6. La pregunta es, ¿qué era este número? Este número era el número másico. Y el número másico A era la suma de los protones más los neutrones. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos neutrones va a tener este litio? Pues para el litio, cuando A es 8, yo sé que Z siempre es 3. Entonces, 8 va a tener que ser igual a 3, porque es el número de protones, más n neutrones. ¿Cuánto tiene que valer n? Pues efectivamente, n aquí tiene 5 neutrones. ¿Qué pasa en este caso de aquí? Para este litio 7 y 3, yo sé que Z es 3 y A es 7. ¿Y qué sé de A? Yo sé que A es la suma de protones más neutrones. Entonces, ¿cuántos protones tiene este? Este me indica que tiene 3 protones. Entonces, si esto es 3, ¿cuánto tiene que valer n para valer 7? Entonces n tiene que ser 4, en este caso de aquí. O para el primero de aquí, litio. Yo sé que Z es 3 porque siempre es 3. Si Z fuese 4, si tuviese un protón más, ya sería otro átomo diferente. Y A es 6. Entonces, si A es 6 y yo sé que A es el número de protones más el número de neutrones, si esto vale 6, el número de protones vale 3, ¿cuánto tiene que valer el número de neutrones? Efectivamente, n tiene que ser 3 también. ¿Vale? Entonces, recordad, el número de protones es lo que me identifica a mí el tipo de átomo. ¿Vale? No me lo va a identificar el número de electrones. ¿Por qué no el número de electrones? Porque si nos fijamos, los electrones, en este caso, se pueden ceder, los pueden captar o lo pueden ceder. Entonces los electrones es algo que pueden cambiar. Lo que no va a cambiar es el número de protones que tiene el núcleo. Eso siempre va a ser igual, ¿vale? Y si se cambiase por algún motivo, si cambia el número de protones que tiene el átomo en el núcleo, lo que estoy haciendo es convirtiendo un átomo de un elemento en otro átomo de otro elemento diferente, ¿vale?